El mar es vasto, inmenso y misterioso. Tal vez es la parte más misteriosa de nuestro planeta, ya que no es fácil de acceder y la verdad da muchísimo miedo. Tanto así que cada cierto tiempo las costas de Japón despiertan con una imagen desgarradora y aterradora. Barcos que naufragan con restos humanos y de los cuales no se tiene mucha información aparecen en las costas de algunas islas y no son los únicos, ya que desde hace muchos años atrás hay quienes dicen ver barcos fantasma cruzar los mares y océanos. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia de muchos barcos fantasma y las leyendas que se vienen contando durante muchos años. Estas embarcaciones, que son más de 600 y que han llegado a las costas de Japón, llaman mucho la atención, pero no fue hasta 2019 que se dio uno de los hallazgos que más ha sacudido no solo a la población japonesa, sino a todo el mundo. Cerca de la isla de Sado, se hallaron en el interior de un barco que flotaba sin rumbo 2 cráneos humanos junto a 5 cuerpos que ya eran prácticamente esqueletos. Los pescadores que los encontraron obviamente sufrieron un shock y en un principio no se sabía de dónde provenía, hasta que después de hacer las investigaciones respectivas, se llegó a pensar que se trataría de un barco pesquero de Corea del Norte, ya que en los cuerpos se encontró información de que habrían sido parte del ejército de ese país. Esta teoría se respalda con el hecho de que los pescadores norcoreanos suelen entrar en mar abierto, pero no tienen embarcaciones que puedan soportar el clima y el oleaje. Sin embargo, no se tiene registros de embarcaciones norcoreanas que se hayan perdido. Y por otro lado, existe la posibilidad de que estas embarcaciones sean de pescadores clandestinos, también de Corea del Norte, lo que reforzaría el hecho de que no existan registros. La otra opción es que hayan sido espías de este país, personas que estarían escapando del régimen, o peor, que sean sujetos enviados para esparcir alguna enfermedad, pero de esto último no se tiene confirmación. Los barcos que aparecen en Japón no son los únicos barcos fantasma de la historia, y en este episodio quiero contarles la historia de varios de ellos. Comencemos este recuento con un caso que seguramente han escuchado en algún momento, y es la leyenda del holandés errante. Este nombre es bastante conocido ya que si han visto la película Piratas del Caribe, el barco del temible fantasma Davy Jones tenía ese nombre, y también lo es si tienen en mente la ópera de Richard Wagner de 1843. La leyenda que se conoce sobre esta embarcación es que el capitán hizo un pacto con el diablo y es una de las más conocidas entre los marineros del mundo. Sin embargo, la leyenda tiene origen en el siglo XVIII, cuando el capitán Hendrik van der Decken partió desde Ámsterdam en su barco para buscar fortuna en las Indias Orientales, pero cuando llegó a Cabo de Buena Esperanza, una terrible tormenta golpeó su galón que destrozó velas y cuadernas, lo cual hizo que la tripulación le pidiera, al borde de la desesperación, que se alejaran de la tormenta y buscaran refugio, pero no lo hizo. Es más, el capitán decidió cruzar la tormenta, y según la historia, esto hizo que una maldición de vagar por los mares convertidos en fantasmas cayera sobre él mismo y la embarcación hasta el día del juicio final. Es por esto que la gente comenzó a temer la probabilidad de encontrarse con el holandés errante, ya que esto significaba que estaban condenados a mucha mala suerte, o inclusive la muerte. A pesar de que es solo una leyenda, eso no significa que algunos marineros hayan sido testigos de la aparición de este barco fantasma durante varios siglos. Es más, un testimonio registrado que podría probar la veracidad de la leyenda fue contada por el rey Jorge V del Reino Unido el 11 de julio de 1881. Para aquel entonces aún era príncipe y estaba enrolado como cadete de la Marina Británica en el HMS Inconstant. Y en la bitácora escribió que cuando estaban a la altura de la costa australiana, a las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó ante la proa de su embarcación. Este emitió una extraña luz fosforescente, y en medio de esta se dibujaban claramente los palos y velas. La noche estaba clara y el mar calmo,
por lo que el oficial de guardia también vio el barco fantasma. Una segunda embarcación de este tipo, esta vez que recorre el Océano Pacífico en la zona sur de Chile, es el Caleuche, que además es una de las leyendas más famosas de la mitología chilota. Se cuenta que este es un barco que aparece en las aguas que rodean a una tripulación acompañados de sonidos de fiesta y gente riendo. El Caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ha ahogado en el océano y se cree que una vez a bordo, los espíritus de estas personas fallecidas pueden volver a las vidas que tenían antes de haberse ahogado. A principios de 1920 zarpó por primera vez el Baichimo, un barco de vapor de propiedad de la compañía Hudson Bay que era usado para el intercambio de pieles con los aborígenes inuit en el norte de Canadá, hasta que en 1931 quedó atrapado entre las masas de hielo en Alaska. La tripulación fue rescatada por vía aérea, pero no pudieron remolcar la nave, por lo que los dueños decidieron dejarlo a la deriva, asumiendo que el terrible clima lo hundiría bastante rápido. Sin embargo, este barco de vapor no solo no se hundió, sino que siguió a la deriva por las aguas de Alaska por 38 años. Durante este tiempo, muchas historias se contaron, ya que los esquimales solían verlo pasar por las aguas donde estaban pescando y se convirtió en una leyenda de la zona. En 1969 se le vio por última vez y desde entonces desapareció, por lo que se supone que finalmente fue hundido por una tormenta. En 1947, 2 barcos estadounidenses recibieron llamadas de auxilio de un marino identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Orang Medan. Este sujeto afirmaba que necesitaba ayuda ya que gran parte de la tripulación estaba muerta. Los mensajes no dejaban de llegar y cada vez se hacían más extraños, ya que iban cambiando, hasta que el último que recibieron los barcos fue «Yo muero». Cuando las naves norteamericanas llegaron a la Orang Medan, lo encontraron en perfectas condiciones, pero toda la tripulación estaba muerta en posiciones extrañas y con las caras expresando horror. Cuando la investigación iba a comenzar, la embarcación explotó y se hundió, por lo cual no se pudo saber con exactitud qué había pasado, pero sí surgieron algunas teorías como que el barco cargaba nitroglicerina de manera ilegal, que no se aseguró correctamente y que contaminó todo el barco, o que fueron víctimas de una actividad paranormal que los mató del susto. Inclusive se llegó a pensar que seres de otros planetas habrían hecho algo con ellos. Otra de las historias más famosas que involucran a barcos fantasma es la del Octavius. De acuerdo con algunas fuentes, la leyenda data de 1775, cuando se dice que el Herald, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Abriéndose paso a través de la cubierta tapizada de hielo, los hombres bajaron a los camarotes donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por capas de mantas, había 28 marineros congelados. El frío los habría mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco en su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años, con su tripulación congelada desde entonces. Y para ponernos un poco más en contexto, la historia del Octavius comenzó el 10 de septiembre de 1761, cuando el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van Verdeul, exteniente general del capitán Kidd, con destino a China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar a Gran Bretaña. Pero por una razón que no se ha podido explicar, la nave nunca llegaría a su destino y se perdería en alta mar en algún momento del año 1762.
Si bien el Octavius solo asustó a los tripulantes del Herald cuando lo encontraron, la del Lady Lovibond es otra historia. El capitán de este barco era Simon Peel, y ya que se acababa de casar, se embarcó junto a su esposa en el Lady Lovibond, a pesar de la creencia de aquel entonces que decía que era de mala suerte llevar a una mujer a bordo. Aún así zarparon el 13 de febrero de 1748, pero para mala suerte del capitán, su primer oficial estaba enamorado de la mujer, así que después de varias noches de celebraciones, este último no pudo soportar los celos y la envidia, por lo que decidió estrellar intencionalmente la nave en un banco de arena del que se sabía era la causa de varios naufragios. Obviamente, el barco se hundió, llevándose a todos consigo, y hay quienes dicen que cada 50 años el Lady Lovibond se puede ver navegando por las costas de Kent en el Reino Unido. Continuando con este recuento de barcos fantasma, llegamos a 1906, cuando el SS Valencia, una nave de vapor, zarpó de la costa de Vancouver, British Columbia. Lo que sucedió con este fue que al entrar en el Cabo Mendocino se enfrentó a una tormenta y se estrelló contra un arrecife. El Valencia se hundía lentamente, por lo que la tripulación comenzó a bajar las balsas salvavidas para 108 pasajeros, pero lamentablemente muchas de estas balsas se hundieron y otras simplemente desaparecieron. El barco se hundió y solo 37 pasajeros fueron rescatados. Sin embargo, 5 meses después, un pescador encontró una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo, y desde entonces se comenzaron a escuchar muchas leyendas tenebrosas sobre este barco. Es más, algunos navegantes cuentan que a veces el Valencia se deja ver cerca del arrecife Pachena Point, y eso no es todo. Después de 27 años del hundimiento, se halló una de las balsas flotando tranquilamente en Barkley Sound. Cuando se recuperó, se confirmó que era del SS Valencia, ya que aún tenía la pintura original. En 1955, un barco velero llamado MV Joyita realizó un viaje de 2 días a las islas Tokelau con 25 pasajeros y una carga ligera. El barco nunca llegó a su destino y tampoco hubo señales de socorro, por lo que se organizó una misión de búsqueda y rescate, pero sin éxito. El barco fue encontrado un mes más tarde sin nadie a bordo. El MV Joyita estaba inundado y parcialmente sumergido. El cuaderno de bitácoras del barco y el equipo de navegación habían desaparecido. Tampoco estaba la embarcación auxiliar, ni los 3 botes salvavidas, ni la comida. La radio se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y ajustada a la frecuencia de emergencia, aunque solamente tenía un alcance de 2 kilómetros. Las primeras investigaciones determinaron que la nave comenzó a hundirse y los pasajeros tuvieron que abandonar la embarcación, pero el misterio comenzó cuando los investigadores se dieron cuenta de que el barco estaba en condiciones perfectas de navegar, ya que solamente había una pequeña cantidad de agua en el interior del barco, que se debió principalmente a las olas durante las semanas de abandono. Si la tripulación y los pasajeros utilizaron los botes salvavidas, no fueron vistos por el rescate aéreo, aunque los botes salvavidas estaban diseñados para tener una buena visibilidad y que no se hundieran. Es así que el misterio aumentó cuando casi todas las ventanas de la nave se encontraron rotas y el motor principal estaba cubierto con colchones por alguna extraña razón. Uno de los pasajeros, que era médico, había dejado su maletín en la cubierta, además de encontrar trapos ensangrentados. Los relojes del barco se detuvieron a las 10:25 de la noche, a excepción del reloj de pie de la cabina del capitán, que mostraba una hora totalmente diferente. Hasta el momento no se ha sabido nada de la tripulación o de lo que realmente ocurrió en el MV Joyita. Y ya para terminar este episodio, les contaré la historia de un barco fantasma que recorre el río Amazonas cada 20 años. La leyenda cuenta que quienes lo han podido ver dicen que emerge de las aguas sin hacer ruido y se desplaza lentamente. Una poderosa luz sale de la cubierta
e ilumina a una gran cantidad de personas, con vestimentas antiguas que parecen estar en una fiesta en la que se escucha música. Después desaparece con todos sus pasajeros, sumergiéndose de nuevo. Esta historia cuenta con varias versiones, desde la que acabo de contarles a relatos un poco más románticos, en los cuales se le relaciona con el bufeo, que es la criatura mágica más famosa del Amazonas y que es una especie de delfín amazónico. Esta versión cuenta que por los lentos ríos navega un barco fantasma, en misteriosos tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, como si en su interior hubiese un incendio, y las mesas que se ven son en realidad enormes tortugas y las hamacas grandes anacondas. Sus tripulantes son bufeos que se han convertido en hombres. Esta leyenda cuenta que los bufeos son mágicos y que por las noches se convierten en hombres que van enamorando a cuanta mujer encuentran. Y una vez, una de ellas relató que estuvo en una fiesta hasta altas horas de la noche muy entretenida con un joven, cuando en la madrugada vio con terror cómo éste se convertía en un bufeo. Un poblador del Alto Ucayali vio a la misteriosa nave, según cuentan en Pucallpa y sus alrededores. Sucedió que el hombre, perteneciente a la tribu de los Shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, cuando ya había oscurecido. A medio río distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbran a navegar por esas aguas. Desde el barco lo llamaron para comprarle los plátanos, y como le daban un buen precio, vendió todo su cargamento. El barco era un poco bajo, y el Shipibo se limitó a alcanzar los racimos y ni siquiera sospechó de qué clase de nave era. Pero ni bien se alejó, oyó que del interior del barco salió un gran rumor, y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la oscura profundidad. Si hubiera sido un barco común y corriente, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento, pero ninguno lo hizo, ya que aparentemente era el barco fantasma. El poblador Shipibo remó fuerte y rápido, llegando a la orilla del río, y se fue directo a su choza, escondiéndose básicamente. Por los plátanos que había vendido le habían dado billetes y monedas, pero cuando el día siguiente se despertó, vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas, escamas de pescado. Sin embargo, cuando llegó la noche nuevamente, los billetes y monedas volvieron a aparecer, así que lo único que le quedó al hombre fue gastarse el dinero en bares y negocios que atendieran en la noche. Esta historia no pasaría de ser una leyenda urbana más, a no ser por continuos testimonios de su existencia. Por ejemplo, en mayo de 2008, la prensa peruana recogió el último de ellos, que decía que hacía unos días los pescadores de dos pequeños barcos, de nombres El Veloz y El Solterito, estaban en el río Amazonas, en la zona que va de Orellana hacia Iquitos, y se llevaron un gran susto al ver un barco fantasma. Según contaron, el barco era muy grande y estaba muy iluminado. Inclusive parecía que había una fiesta dentro, y se escuchaba gente de acento extranjero. Pero de repente el barco, aseguran los pescadores, desapareció en medio de la noche. Antes de terminar este episodio, como ya es costumbre, les dejo algunas recomendaciones relacionadas. Una de ellas es la película Barco Fantasma, que aunque es una película de terror bastante comercial, tiene uno de los mejores segmentos de inicio que te hacen querer ver toda la película. Otra recomendación que les dejo es el episodio Esfúmate, Barco Fantasma, del dibujo animado Scooby-Doo, ¿dónde estás? Si ustedes quieren compartir otras recomendaciones, sugerencias o dejarme algún mensaje, los invito a hacerlo en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram o Facebook. Como ya es costumbre, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar Lugares Misteriosos en la app de Audio Player y en audioplayer.pe, además de Spotify
y las demás apps donde escuchen sus programas favoritos. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Y si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.